Hola, nosotros somos el grupo número 5 de la materia optativa de planificación estratégica y quienes conforman este grupo es Álvarez Navarrete Graciela, Castro Muñoz Erika, Bonilla Rozábal Tailina, Minda Sánchez Noeli, Rodríguez Piñeiro Liz, Santos Rivera Angie, Solís Yagual Gloria y quien les habla Alejandro Beltrán Mara. Bien, nosotros vamos a empezar a hablar sobre lo que es el plan de contingencia, pero antes quiero una vez más recordar lo que es un plan estratégico. Un plan estratégico es un programa de actuación que consiste en aclarar lo que nosotros predeterminamos conseguir y nos proponemos en conseguirlo. Y este programa se plasma dentro de un documento de consenso donde nosotros podemos concretar las grandes decisiones que nosotros queremos alcanzar o que nosotros queremos poner en marcha. El plan de contingencia, bueno, lo que nos habla que es el plan de contingencia es un plan con un conjunto de procedimientos alternativos donde la operatividad es normal de una institución, cuya finalidad es de permitir el funcionamiento de esta, aun cuando alguna de sus funciones deje de hacerlo por causa de un incidente interno que haya tenido dentro de la organización. Todas estas instituciones deberían contar con un plan de contingencia actualizado valioso en una herramienta en general basada en un análisis de riesgo, permitiendo así que ejecuten un conjunto de tanto sean normas o procedimientos y también acciones que sean de respuesta para poder tomar y enfrentar de una manera oportuna y adecuada en una eventualidad de riesgo o incidente que se vaya a formar. Ahora nosotros tenemos los objetivos específicos del plan de contingencia. Aquí encontramos tres objetivos. Antes, los objetivos del plan de contingencia son antes para poder planificar y describir la capacidad para tener una respuesta rápida. También requerir una respuesta y un control de emergencia. También el plan se debe identificar en los distintos tipos de riesgos de potencial para poder recurrir e incorporar una estrategia de respuesta para cada uno de ellos. Y estos son los tres objetivos específicos que nos muestra el plan de contingencia, que uno es establecer el procedimiento formal, establecer un procedimiento formal y escrito que indique las acciones a conseguir frente a determinados riesgos. También tenemos como segundo objetivo poder optimizar un buen uso de recursos humanos y materiales. Y como por último y menos importante, un control adecuado para poder nosotros cumplir con las normas y procedimientos establecidos. Dentro también de lo que nosotros encontramos el plan de contingencia, encontramos 5 etapas, que estos nos van a ayudar muchísimo para nuestra organización. Que haciendo esto una síntesis para poder la elaboración de que podríamos dividir en 5 etapas, que esas son la evaluación, la planificación, pruebas variables, la ejecución y la recuperación. Los planes estratégicos, que es en la elaboración de los proyectos con la metodología del marco lógico. En los análisis involucrados, la metodología del marco lógico contempla como factor importante la participación de los principios involucrados desde el inicio del proceso. Por lo tanto, identificar los grupos y organizaciones que pudieron estar directa o indirectamente relacionadas con el problema y analizar sus dinámicas y reacciones frente al avance del proyecto, estas van en un proceso. Esta está presente a lo largo del diseño y de la ejecución del proyecto. A continuación, los pasos que se realizan en ese proyecto. El primero, que es identificar a los involucrados. Esto significa que se debe conocer al actor que se moviliza con relación al proyecto. Y no solo debe tenerse en cuenta la posición actual, sino que también debe tenerse la posición que se va a tener a futuro. La clasificación de los involucrados. Esto implica agrupar a los involucrados de acuerdo a ciertas características como si pertenece o no a instituciones públicas o privadas, o también la relación que se tenga con el proyecto. Posicionar y caracterizar los involucrados. Esta abarca lo que es definir la posición de indicar cuál es el apoyo u oposición al proyecto o alternativa de proyecto de parte del involucrado. También se define la fuerza de acuerdo al involucrado
que está relacionada con el poder para afectar el proyecto. También se define la intensidad indicada al grado de involucrado. ¿Qué quiere decir esto? Que tenga que ver con el proyecto en la importancia que está el involucrado a base del proyecto que se está realizando dentro de la institución educativa. También se identifica el análisis de selección con los involucrados. Esto se tiene en cuenta los intereses, potencialidades, limitaciones de cada uno de los involucrados. Y se puede realizar diferentes actividades que le permiten la participación activa, la selección de problemas, el objetivo y las alternativas de soluciones que se pueden tener a lo largo plazo de este proyecto. El análisis del problema. Para asegurar un buen análisis es necesario, en primer lugar, conocer los problemas. Esto es identificarlo plenamente para poder proporcionar alternativas de solución a las cuales se van a solucionar el problema. En los pasos para resolver el análisis del problema, el primero es definir el problema central. ¿Qué quiere decir esto? Que dada la manifestación de una situación del problema, hay que analizar e identificar lo que se tiene en cuenta. Se recomienda formular el problema central en estado negativo para luego convertirlo en estado positivo. Centrar el análisis de causas y efectos a tomarlos en un solo problema central y no confundir con la ausencia o solución de lo que se vaya a realizar. También se analizan muchos criterios y la matriz de coincidencia. También esto está hecho a base de lo que es de las hipótesis. Graficar el árbol de efectos. Para poder graficar el árbol de los efectos, se define primero el efecto más importante del problema. En cuestión de esta se forma y se analiza y se verifica su importancia. Se trata también, en otras palabras, de tener una idea en orden. A continuación se grafica el árbol de causas. Para poder graficar el árbol de causas, se grafica a partir del problema central. ¿Qué quiere decir esto? Que se identifica y se sigue la pista en todas las causas que pueden ser originarias a base del problema. Y por último tenemos graficar el árbol de problemas, que es donde vamos a solucionar el problema. Una vez que se han identificado las causas y los efectos del problema central, el paso siguiente es integrarlas a un solo cuadro. ¿Qué quiere decir esto? Que este cuadro representa el resumen de las situaciones del problema analizadas. Es decir, en esta primera etapa, la preparación de un proyecto y todos los planteamientos, además de contribuir al desarrollo de diferentes alternativas, se soluciona que se pueda proponer una nueva hipótesis. Este trabajo debe corroborar o rechazar la función de diferentes tipos de proyectos que se vayan a realizar. Gracias. Elaboración de proyecto con la metodología de marco lógico. La metodología del marco lógico es una herramienta que facilita el proceso de conceptualización, el diseño, la ejecución y la evaluación de los proyectos. Su énfasis está centrado en la orientación por objetivos, la orientación hacia grupos beneficiarios y el facilitar la participación y la comunicación entre las partes interesadas. Cabe recalcar que la metodología del marco lógico es una ayuda para pensar y no un sustituto para el análisis creativo. La metodología de un marco lógico es un instrumento que ayuda a dicho análisis y permite presentar diferentes aspectos del proyecto y acompaña como guía toda la evaluación de un proyecto. Los análisis de objetivo. En este momento, que es después de identificar el grupo beneficiario y el principal problema que se quiere resolver, hay que cambiar los problemas por objetivos. Es decir, se va a transformar la situación negativa existente, que es el problema, en una situación futura positiva deseable, hacia lo que se pretende llegar con el proyecto, el objetivo. En otras palabras, se trata de pasar de una relación de causa-efecto en los problemas a una relación de medios y fines en los objetivos. Para esto se va a elaborar un árbol de objetivos que consta de 3 pasos. El primero es formular todas las condiciones negativas del árbol de problemas en forma de condiciones positivas, que son deseables y realizables en la práctica. El paso 2 es examinar las relaciones de medios y fines establecidas para garantizar la lógica e integridad del esquema. Y el paso 3, si fuera necesario, hay que modificar las fases existentes, añadir frases nuevas en el contexto de las relaciones de medios y fines
y eliminar objetivos que no son efectivos o necesarios. La matriz del marco lógico. De acuerdo a lo que pone la Oficina de Evaluación del Banco Interamericano de Desarrollo, el marco lógico se presenta como una matriz de 4x4, donde las columnas suministran la siguiente información, que es el resumen narrativo de los objetivos y las actividades, los indicadores, que son los resultados específicos a alcanzar, los medios de verificación y los supuestos de factores externos que implican los riesgos. Las filas de la matriz presentan información acerca de los objetivos, los indicadores, los medios de verificación y los supuestos en 4 momentos diferentes en la vida del proyecto. Estos son el fin, el cual el proyecto contribuye de manera significativa luego de que el proyecto ha estado en funcionamiento. El propósito logrado cuando el proyecto ha sido ejecutado. Los componentes o los resultados completados en el transcurso de la ejecución del proyecto y las actividades requeridas para producir los componentes o los resultados. Antes de desarrollar cada ítem indicado en las filas y las columnas, se van a referir a la lógica vertical y a la horizontal que representan los principios básicos de esta herramienta. La matriz del marco lógico está basada en 2 principios básicos. Primero, en las relaciones lógicas verticales de causa y efecto entre las diferentes partes de un problema que corresponden a los 4 niveles de niveles o filas de la matriz, que relacionan a las actividades, a los componentes, al propósito y al fin como un conjunto de objetivos jerarquizados del proyecto. El segundo principio es el de correspondencia, que es el de la lógica horizontal. Este vincula cada nivel de objetivos a la medición del logro, que son los indicadores y los medios de verificación, y a las condiciones que pueden afectar su ejecución y posterior desempeño, o supuestos principales. Resumiendo, se contribuye el marco lógico de tal forma que se pueden examinar los vínculos causales de abajo hacia arriba. Si el proyecto está bien diseñado, lo que sigue es válido. Las actividades específicas para cada componente son necesarias para producir el componente. Cada componente es necesario para lograr el propósito del proyecto. No falta ninguno de los componentes necesarios para lograr el propósito del proyecto. Si se logra el propósito del proyecto, se contribuirá al logro del fin. Se indican claramente el fin, el propósito, los componentes y las actividades. El fin es una respuesta al problema más importante en el sector. A continuación, mi compañera. Hola, soy Erika Castro y les voy a hablar sobre lo que es la planificación estratégica versus la administración estratégica. Peter F. Drucker, nacido en 1909 y fallecido en 2005, es considerado el padre de la administración moderna, y él dijo que la planificación estratégica es administrar por planes, mientras que la administración estratégica es administrar por resultados. También les voy a hablar sobre qué es la planificación estratégica. Esta es el proceso de documentar y establecer una dirección para la organización, evaluando dónde se encuentra y hacia dónde va. De esta manera es posible establecer la misión, visión, valores, los objetivos a largo plazo y los planes de acción que utilizará para alcanzarlos, ya que te indica a ti y a tus empleados cuál es la mejor manera de responder a las oportunidades y desafíos. Cuando la planificación estratégica se encuentra bien estructurada, puede desempeñar un papel fundamental en el crecimiento y el éxito de la empresa. Las características de la planificación estratégica son las siguientes. Responde preguntas como: ¿dónde estamos y hacia dónde queremos ir?
qué somos y qué deberíamos de ser. Su objetivo es la planificación a largo plazo, teniendo en cuenta las oportunidades ambientales presentes y futuras. Se hace para todas las organizaciones en todos los niveles. Coordina el entorno interno de las organizaciones con el entorno externo. Los recursos financieros con recursos no financieros y los planes a corto plazo con los planes a largo plazo. La planificación estratégica es un proceso continuo que permite a las organizaciones adaptarse al entorno dinámico y cambiante, centrando las fortalezas y los recursos de la organización en actividades importantes y de alta prioridad en lugar de las actividades rutinarias y cotidianas. Pasos para realizar una planificación estratégica. El primero es definir las audiencias a intervenir en la planificación estratégica. Después de eso, hay que asesorarse con expertos en estadística para definir el tamaño de la muestra y el margen de error. Luego se va a establecer el instrumento de investigación. Después de que se ha establecido el instrumento, se construyen las preguntas y la mecánica en la que se debe aplicar ese instrumento, para por fin establecer los recursos que se necesitarán, humanos, económicos, tecnológicos y físicos, para poder analizar los datos cualitativos y cuantitativos y presentar recomendaciones y estrategias acordes a la realidad empresarial. Ahora bien, ¿qué es la administración estratégica? Esta es un proceso de evaluación sistemática de un negocio y define los objetivos a largo plazo. Identifica metas y objetivos, desarrolla estrategias para alcanzar estos y localiza recursos para analizarlos. Se trata de una poderosa herramienta de diagnóstico, análisis y toma de decisiones que permite a las organizaciones afrontar los desafíos del entorno y adecuarse a los cambios con un esfuerzo sistemático orientado a lograr mayor y calidad. La formulación de la estrategia contiene las razones, los objetivos, las estrategias y con las que trabajará la empresa. Todo ello implica, entre otros aspectos, definir cuáles son los resultados requeridos y cuál será el plan para lograrlo. La implementación de la estrategia es la puesta en marcha del plan elaborado en el paso anterior, en el que hace poco les comenté, y es la formulación de la estrategia. Para ello, se tiene como base los programas que contienen las actividades a realizar, el presupuesto y los procedimientos a seguir. La evaluación y control considera el uso de la supervisión y más que todo el uso de estas diferentes herramientas que se dan mediante la supervisión del desempeño, a fin de establecer si la empresa se está enrumbando por el camino trazado o si es necesario realizar correcciones. Otro de los temas que a mí me tocó abordar es la destreza necesaria para la formulación e implementación de la estrategia. La formulación de la estrategia. Luego de definir ya las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, que en sí sería FODA, de la empresa asociativa y de analizar las interrelaciones entre ellas, se debe formular la estrategia que implica tomar decisiones sobre las actividades de largo plazo para atender de manera eficaz las oportunidades y amenazas, tomando como base las fortalezas y debilidades que se tienen en ese momento. Esas serían las debilidades y fortalezas actuales. Incluye definir la misión y la visión, los objetivos estratégicos
y las líneas de acción prioritarias de la organización. La misión y la visión tienen como fundamento los valores de la organización, y los valores son aquellas concepciones compartidas sobre lo que es importante para los socios y que, al ser aceptados por ellos, influyen en su comportamiento y orientan sus decisiones. La visión y misión, por lo general, se abordan después del FODA. En caso de que no estén ya declaradas por la organización, sin embargo, aun cuando existieran, es pertinente revisarlas una vez concluido dicho instrumento. Los objetivos estratégicos de una agroempresa responden a la misión, a la visión y al FODA. Indican lo que se desea modificar o cambiar de lo actual para lograr algo en el mediano y o largo plazo. La ejecución de la estrategia es en sí la formulación de la estrategia, que puede ser excelente, está muy bien, pero esta puede fracasar si no es ejecutada correctamente. Por tal motivo, su ejecución debe ser gestionada con la misma orientación estratégica por quienes conducen la empresa. Se debe pasar del pensamiento estratégico hacia la acción estratégica de una manera entendible, que no haya dudas, que tenga claro lo que desea y en el momento de poder ejecutar dicha estrategia, se deben de tratar de evitar los márgenes de error. Muchas gracias. La evolución de la estrategia empresarial. Hace 20 años, James y Jerry escribieron el libro de las empresas que perduran y se convirtió inmediatamente en una referencia obligada de la estrategia de negocios. En este, los autores argumentan que para sobrevivir exitosamente el paso del tiempo de las empresas deben tener una estrategia, una cultura clara y definida que debe reflejarse en el día a día para poder tener una consistencia a todo nivel de una empresa. Ya bajo la óptica, empresas líderes en la época de Ford, de Merck, de Hewlett, se identifican como ejemplos de la educación de esta estrategia. En ellas los principios de inclusión convirtieron en prioridades estratégicas que se despliegan en todos los aspectos de su operatividad diaria. En términos de todos los días, el mensaje era: defina para qué es bueno usted. Créase metas agresivas, consistentes con su naturaleza y trate de alinear toda su organización de manera que las decisiones que tome con el fin de lograr esa meta sea estructurada, más que todo, ¿no? Bien, 20 años después, a pesar de que estos principios siguen siendo válidos, los cambios en el entorno competitivo han generado nuevas aristas en la teoría estratégica empresarial. El desarrollo tecnológico que se ha presentado hoy en día, incluyendo lo que es el comercio, las redes sociales, la toma de decisiones basada en gran cantidad de datos y los cambios de modelos de negocio que han generado y han implicado que la estrategia ya no pueda plantearse exclusivamente en las 3 dimensiones especiales, sino que también se debe enfocar adicionalmente en una variable crítica. Esta variable crítica, estamos hablando del tiempo. Bien. Para estas empresas se ha vuelto crítico acelerar la toma de decisiones para responder a los retos de un entorno cambiante, y para eso se requiere un cambio profundo en la cultura empresarial, especialmente en la manera de operar los directivos. Las empresas que han migrado a un nuevo entorno de cultura empresarial generan ventajas competitivas adicionales sobre su competencia. El compromiso de los empleados crece. ¿A qué? Al estar involucrados en
en las decisiones empresariales a medida que se va creando una base. ¿Y cuál es esta base? Una base de conocimiento en aquellas personas que están cerca del cliente, ¿ya? Entonces, el sentido de la urgencia de la organización ya no es impuesto por los jefes, sino que vive a todo nivel, ¿ya? Finalmente, cuando los empleados se involucran en las tomas de decisiones, terminan enfrentándose ¿a qué? A dilemas similares, creando más cohesión y, por lo tanto, alineación e identificación con las metas de la empresa. Hablemos un poco sobre la competitividad y la estrategia dentro de esta empresa o compañía para comprender cómo es posible crear e implementar estrategias exitosas a nivel de empresa con el fin de construir ventajas competitivas sostenibles. Creemos que se debe desarrollar un entendimiento sistemático de lo que se debe ocurrir para que exista esta competitividad. ¿Ya? La competitividad no es un estado de existencia, o sea, es más bien un proceso dinámico para que pueda aumentar la productividad y el conocimiento. Bien, es el conjunto de atributos que tiene un producto, un servicio, que son superiores a los competidores. Bien. Actualmente, la estrategia y la competitividad son dos conceptos claves para el éxito, y eso lo debe hacer cualquier persona que esté trabajando en una empresa, cualquier organización, compañía. En la mayoría de los foros empresariales, ambos conceptos son empleados en los distintos temas que se abordan. La mayoría y más prestigiosas escuelas de negocios dedican una gran parte de la importancia de este programa para explicar, profundizar sobre la estrategia y la competitividad. Dentro del objetivo se ha propuesto divulgar, profundizar y aportar la máxima información sobre este campo. Se han dividido dos grandes áreas, y cuál es la estrategia y la competitividad. Bien. Una estrategia de competitividad es un plan de la empresa que, orientado a largo plazo, le ayuda a explorar sus fortalezas, a desarrollar nuevas capacidades y aprovechar oportunidades para obtener una posición de ventaja en el mercado. Es decir, que el objetivo de una empresa competitiva es desarrollar una ventaja competitiva sostenible, una serie de características que diferencian la competencia y que le permitan conseguir una posición ventajosa en el mercado, y también de la misma manera obtener una mayor rentabilidad. Así pues, la empresa será capaz de dejar atrás todos los rivales y sentar bases en un futuro empresarial. Y este va a hacer que prospere, este va a hacer que vaya a tener una retención de clientes y no sea. ¿Ya? Pongamos un ejemplo de estrategia competitiva para visualizar mejor el concepto. Digamos que una marca de motos, ¿no? Una empresa no solo ofrece vehículos de alta calidad, sino que también la experiencia, el conjunto de emociones, se asocian con valores como la libertad, la aventura. ¿Por qué? ¿Ya? Porque sigue desde hace décadas una estrategia competitiva basada en potenciar la experiencia del usuario al máximo para que este cliente se sienta no solo que cumpla sus expectativas, sino que también la supera, ¿no? Entonces, lo que va a hacer es que esta estrategia competitiva se define en tres ventajas, ¿ya? Liderazgo en costes, diferenciación, enfoques. Entonces, el liderazgo en costes, ¿a qué se refiere? Este se refiere a la oferta de producto más barato que los comercializados por competencia, ¿ya? La diferenciación, ¿de qué se trata este? Se trata de la creación de productos o servicios únicos. El enfoque, hablemos del enfoque. Cuando hablamos de enfoque, hablamos de ofrecer un servicio especializado en un nicho de mercado. Perspectiva que se subdivide a su vez en dos partes.
enfoque de costo y enfoque de diferenciación. Cuando queremos saber cuál es la ventaja competitiva de una empresa, debemos buscar ese elemento que la diferencia de las demás empresas del sector, bien por unos precios más bajos o la producción de un producto o servicio incomparable a ningún otro sector, o bien un producto o servicio 100% adaptado a un consumidor muy específico. Si no se da ninguna de las tres circunstancias o ninguno de los puntos que yo mencioné anteriormente, los clientes no elegirán porque no verán ningún beneficio en hacerlo, en comprarlo, en obtenerlo. Y seguramente se va a ver un fracaso dentro de esta empresa. Buenos días, mi nombre es Liz Rodríguez y como siguiente tema tenemos el análisis del entorno, oportunidades y amenazas. El análisis del entorno consiste en observar las fortalezas y debilidades de la organización. Como concepto, el análisis del entorno es un proceso el cual ayuda a identificar oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades que intervienen en el funcionamiento de la empresa, en el cumplimiento de las metas y en la capacidad de alcanzar los objetivos. Su función principal es analizar los contextos internos y externos en los que se desenvuelve la organización. Este proceso consiste en la descripción cualitativa y cuantitativa de los desenlaces actuales o futuros, reales o presuntos, de la propia empresa, en relación con su desempeño en los ámbitos económico, político, de mercado y social. El análisis del entorno es un esfuerzo organizado y dirigido al conocimiento que se tiene del funcionamiento de la empresa, con el fin de mejorar el desempeño organizacional en todas sus áreas. ¿Cómo realizar un análisis del entorno? Una de las principales herramientas disponibles es la matriz FODA o DAFO. El significado de DAFO se encuentra conformado por las iniciales de las palabras fortaleza, debilidades, oportunidades y amenazas, lo cual son los aspectos que deben ser supervisados por la empresa. El análisis del entorno interno determina sus fortalezas y debilidades. Por otro lado, el entorno externo permite definir las amenazas y oportunidades. A continuación, el entorno interno. Se define generalmente como el entorno sobre el que la empresa ejerce un control total, es decir, el entorno en el que se puede controlar y actuar voluntariamente. Después de todo, en este ámbito donde encuentra sus puntos fuertes y débiles. Como puntos fuertes se pueden resaltar características que sobresalgan ante los competidores. Por ejemplo, una mejor ubicación, un personal altamente calificado, entre otros. Las debilidades, por otro lado, son precisamente los aspectos que se encuentran en el entorno interno y que perjudican a la empresa en relación con la competencia. A pesar del lado negativo, la organización tiene control total sobre estas debilidades y por lo tanto pueden tratar de modificar estos factores de alguna manera. Gracias. Soy Angie Santos y yo les voy a hablar sobre la filosofía ética del negocio, sus principios, valores, su misión y su visión. Nos dice que la ética del negocio se basa en una serie de reglas escritas sobre los principios que rigen las acciones, la toma de decisiones de una empresa. Nos dice que la ética de negocio viene de la rama de la filosofía, que ve los valores humanos en la reacción con su conducta, de lo bueno y lo malo, lo incorrecto e incorrecto. También nos dice que para implementar la ética de negocios es necesario establecer los valores y principios que rigen las acciones de los colaboradores, así como la toma de decisiones dentro y fuera de la empresa. Los valores son principios generales por los cuales rigen en la empresa y los miembros que pertenecen a ella. También tenemos algunas razones para implementar las estrategias de negocios, por ejemplo, asegurar los derechos y opiniones de los trabajadores, crear confianza entre sus clientes, tener buena reputación e imagen positiva dentro y fuera de la empresa. También nos habla sobre la misión y la visión. Esto también requiere de estar firmemente apoyada por los valores, ya que estos son la base para formar la cultura de trabajo, la cual a su vez constituye la disciplina esencial y necesaria para guiar el éxito.
También tenemos la misión. Dice que la misión es la misión de la ética de negocio se define e informa parcialmente de qué es lo que hace la compañía, a qué se dedica, su actividad en el mercado, cómo se lo lleva a cabo y cuál es su propuesta de valor. Para eso para tener una buena misión tenemos que tener las siguientes características. Por ejemplo, que sea clara y sencilla, diferenciar entre las empresas y sus competidores. También hablamos sobre la visión, que tiene un carácter motivador e inspirador de todas las metas en los planteados sobre ella. Debe ser obligatoria, realista y alcanzable. También tenemos las siguientes características, que ser clara y sencilla, y también que tiene que ser realista. Gracias. Mi nombre es Gloria Solís y yo les voy a hablar sobre las experiencias y las reflexiones de los directivos en lo que es la planeación estratégica. Para esto tenemos que tener en cuenta que esta planeación estratégica es un proceso muy largo y tedioso, del cual el grupo directivo o gerencial acaba hastiado y con ganas de concluirlo a la brevedad para dejarlo atrás y ponerse finalmente a trabajar. En esto tenemos que por esto es importante poder distinguir los tipos de estas planeaciones para poder llegar a lo que es la experiencia. Tenemos también que es de largo alcance y de corto y medio alcance. En de largo alcance, la cual corresponde más a un plan de negocio cuando se inicia o bien a un ejercicio de planeación que se debe de llevar al menos cada 5 años para poder definir las estrategias de largo plazo. Las de corto y mediano alcance, estas son recomendables realizarlas cada año para poder evaluar el avance y los logros alcanzados y poder ir implementando las estrategias, para poder revisar la capacidad instalada y ajustar las estrategias anuales que guiarán a las operaciones. Mediante este proceso se viene lo que es ya la experiencia. Tenemos que dentro de lo que es la experiencia viene lo que es la confusión, que se representa cuando se piensa que es estrictamente indispensable que el primer tipo de planeación se haya dado de una forma completa antes de pasar al segundo tipo. Obviamente que esto va a ser lo ideal, pero con una frecuencia que no es posible, ya que la primera requiere de una enorme concentración de esfuerzos, tiempos, recursos, y no siempre se tienen estos disponibles cuando se requieren, pero sin embargo se puede pensar que en el largo plazo se olvidan las estrategias de corto y mediano plazo, que son quienes van a orientarlas en la operación de día a día. La organización junto con su equipo directivo gerencial pueden definirse básicamente en 3 cosas: dónde están parados, a dónde quieren llegar y cómo lo van a hacer para lograrlo. Para esto debemos de tener en cuenta que hay decisiones que se deben tomar dentro del entorno, cambios externos, acciones, amenazas futuras, riesgos futuros y oportunidades futuros. De esta forma, el humano intelectual de la empresa y la inteligencia común son intereses propios de los planes estratégicos de estas empresas en el ciclo. Estas actuaciones o planes de acción están basadas en el desarrollo para poder identificar cuáles son las posibilidades de poder incrementar los negocios de los clientes actuales. Por eso se llega a lo que es la reflexión, que van a poder desarrollar proveedores que colaboren con esta empresa para poderla hacer más productiva y establecer alianzas estratégicas que les van a permitir ser más competitivas. Para esto se debe de realizar lo que es un análisis de la posición actual con objetivos a largo plazo, donde tienen que tener lo que es una retroalimentación para poder realizar lo que es la ejecución y que pueda dar futuro o progreso a esta planeación, es decir, que llegue a dicho resultado. Gracias.